Vamos a dar comienzo a la primera mesa de debate de la sesión plenaria inaugural. El debate se denomina La España que nos une. Es un tema bastante abierto y que nos puede dar muchísimas claves de los temas que nos inquietan hoy en día. Tengo el honor de moderar esta mesa donde, como ya dije, participan José Luis Bonet, Benigno Pendas, Fernando Onega y Àlex Cortés. Voy a desgranar brevemente sus currículum antes de que se inicien sus intervenciones. José Luis Bonet es el presidente de la Cámara de Comercio de España. Es doctor en Derecho, con sobresaliente cum laude de la Universidad de Barcelona y premio extraordinario de doctorado. Ha sido presidente del Grupo Freixenet, ha sido profesor de Economía Política y Hacienda Pública, ha sido presidente del Consejo de Administración de la Fira Internacional de Barcelona, presidente de la Asociación de Marcas Renombradas Españolas y presidente de honor de la Fundación Foro de Marcas Renombradas. Nuestro siguiente ponente es Benigno Pendas. Él es presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Benigno es doctor en Ciencias Políticas y abogado, es catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo. Ha trabajado en la Universidad Complutense, ha sido director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y consejero nato de Estado, letrado de las Cortes Generales, jefe de la Asesoría Jurídica del Senado, director general de Bellas Artes, patrono del Museo del Prado y de más de 40 instituciones culturales. Es patrono de la Fundación Ortega Marañón, entre otras, autor de muchísimos libros, etc. Aldo Olcese no necesita presentación, pero de todas maneras voy a desgranar un poquito todos sus méritos. Es presidente de este congreso y de socia, vicepresidente de la Real Academia de Doctores, doctor en Economía y académico numerario de la Real Academia de Economía. Es consejero y presidente, o ha sido consejero y presidente, de grandes compañías como Deutsche Telekom, Société Générale, Ericsson, KPMG, AC Hoteles, Leche Pascual, Santander Consumer Bank y Attijari Wafa Bank, el banco líder en África, donde Aldo tiene un papel muy importante. Y posee la Gran Cruz del Mérito Civil por sus contribuciones a la buena gobernanza y la responsabilidad social. Voy a presentar también a Àlex Cortés. Àlex representa, o queremos que represente, a la juventud, los jóvenes inquietos por los grandes problemas que existen actualmente en nuestro país. Àlex fundó y es presidente del think tank Criterio Joven. Él estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco de Vitoria y junto a otros jóvenes profesionales han conformado este think tank que busca tender puentes entre el sector público y el privado para dar respuesta a los retos del siglo XXI. Es miembro del patronato de la Fundación Independiente desde 2021. Ha trabajado en la asesoría jurídica del grupo BNP Paribas y en el Departamento de Consultoría de Estrategia e Innovación del sector público de Crowe Spain. Ahora es también consultor de análisis y asuntos regulatorios de asuntos públicos en B. Bartlett. Y con eso podemos dar comienzo a esta primera mesa de nuestra sesión plenaria en este debate de la Europa que nos une. En primer lugar, cada ponente va a desarrollar a lo largo de 7 minutos aproximadamente sus ideas sobre esta temática. Después podría haber réplicas en función de las reacciones a lo que cada cual haya manifestado. Después yo podría dirigirles algunas preguntas
y lo más importante es que desde el público, que todos vosotros también podáis dirigir preguntas a nuestros ponentes. Muchas gracias. Sí, vamos a darle la palabra a José Luis Bonet. Bueno, pues muchas gracias, sí. Muchas gracias por la invitación, Aldo. Felicitación por la iniciativa, por el discurso que has hecho, igual que ha sido excelente el discurso de Antonio Garamendi. Y, en definitiva, también felicitar a Silvia Iranzo por el planteamiento del programa, ¿no? En la presentación que ha hecho Silvia Iranzo, pues se ha referido a mi actividad. Yo he dicho muchas veces que soy mitad monje y mitad soldado, porque toda mi vida he practicado el dualismo, más de 50 años, el dualismo de la academia y la práctica. Es decir, lo que es haber sido profesor de Economía Política y Hacienda Pública en la Facultad de Derecho de Barcelona. Y, por otro lado, nací en una familia de empresarios, Freixenet, y ahí pues te haces empresario, te hacen empresario. Por tanto, yo creo que me atrevería a decir que esto no es un mal planteamiento de vida. Es decir, que falta mucho este engarce universidad-empresa. Siempre he dicho que los altos directivos de las empresas debieran ser per se y sin cobrar profesores asociados de la universidad. Y también he dicho que los profesores de universidad, por lo menos 15 días o un mes, se tenían que pasar en una empresa cada año, porque esto hay que juntarlo. Y en ese sentido, pues yo creo que yo tengo que estar agradecido a la fortuna, ¿no?, porque me ha permitido desarrollar mis vocaciones, no todas, ¿no? Siempre he tenido una vocación por la enseñanza, para mí quizás la principal vocación, pero también una vocación hacia la empresa y el emprendimiento, ¿no? Y esto acompañado de, contra lo que se dice normalmente, con la proyección social que tenemos los empresarios, ¿no?, la idea de servicio a la sociedad. Por tanto, yo creo que haber podido desarrollar esto, pues sí. Mi vocación política, que la he tenido, ha quedado frustrada en cuanto a lo que es la política partidista, porque he preferido siempre la idea de servicio a la sociedad que la lucha por el poder, ¿no? En consecuencia, me parece que esto hay que decirlo. A lo largo de todo el desarrollo de todo esto, yo he sintetizado mi experiencia en lo que he llamado las 3 Ts. Yo creo que las personas, las instituciones, los países, si practican las 3 Ts, van al éxito, ¿no?, a ese milagro que decía Antonio Garamendi. ¿Y cuáles son? Bueno, tan simple como el trabajo, el talento y la tenacidad. Evidentemente, el talento tiene que ser cultivar el propio, y ahí estaba esa ligación universidad-empresa, y, de otro lado, el saber dirigir equipos, elegir y dirigir equipos. Yo creo que eso es muy importante. El trabajo, nada sin esfuerzo. Ni las personas, ni las empresas, ni las instituciones, ni los países. El esfuerzo es un valor fundamental. Lamentablemente, ahí sí que debemos regenerar en España la idea del esfuerzo, ¿no? Y junto a ello, pues la tercera T, ¿no?, la tenacidad. Nada sin tenacidad. Es decir, yo creo que de alguna manera pues se ha de tener muy claro que el esfuerzo sin tenacidad pues se queda corto, ¿no? Yo creo que
a estas 3 T's que siempre he predicado, hay que añadir ahora una cuarta. ¿Por qué? Porque la aceleración del cambio es una necesidad. Y ahí está la T de transformación. Creo que, efectivamente, la disrupción que ha supuesto la pandemia pues nos ha llevado a la necesidad de una mayor velocidad del cambio. Y esto es lo que está pasando, ¿no? Ya venía acelerado, pero ahora todavía más. Por tanto, transformación. Esta es la gran cuestión, ¿no? Creo que detrás de todo esto hay una serie de valores a los que hay que echar un vistazo, ¿no? En lo que es esta cuestión de la enseñanza, el ser profesor, pues ahí tú obtienes una serie de valores, ¿no? Lo que es el rigor científico, la curiosidad intelectual, el sentido crítico necesario, ¿no? En el mundo de la empresa, tú ahí tienes la necesidad de cada día estar reaccionando a lo que te viene, pero sobre todo lo que es el afán de logro. Ahí está el afán de logro, que viene acompañado de la pasión. Los empresarios se apasionan en lo que hacen, ¿no? Es una virtud, porque lamentablemente vas observando que es enorme la cantidad de gente que, o por no tener propósito, o por las desgracias que siempre pueden pasar, están dedicándose a cosas que no les interesan nada. Eso es una pérdida de digamos, capacidad y de potencia muy importante. Creo que también en la empresa buscas la excelencia, porque en definitiva tú pretendes conseguir un objetivo. Nosotros en Freixenet, por ejemplo, pues ser los mejores, los primeros del mundo. Y esto te hace ser excelente, si no, no llegas, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que valorar esto. Y en lo que decía del servicio a la sociedad, pues lo ligo muy directamente con lo que ha dicho Antonio Garamendi y que yo comparto. Yo lo llamo, en el mundo de las cámaras, la defensa institucional. ¿Esto qué quiere decir? Lo ha dicho Antonio, ¿no? La defensa de la Constitución del 78, del sistema que consagra esa Constitución, una economía social de mercado, y de lo que es su pieza clave, que son las empresas. Es evidente que con la cooperación con el sector público, sí, claro, hay que cooperar, ¿no? Pero, dicho esto, la pieza clave son las empresas. Ese milagro al que ha hecho referencia Antonio, y que es así. Piensen que en el 75 el Producto Interior Bruto per cápita en España era de $1.000. $1.000. Estamos cerca de 30.000 en este momento. Es otro país. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar en la universidad, en el año 58, en España había 60.000 universitarios. 60.000 privilegiados éramos. Ahora hay más de 1 millón. Es otro país. Lo que ha pasado aquí es extraordinario. ¿Y por qué ha pasado? Porque ese sistema lo ha permitido, que ha consagrado la Constitución, y las empresas han tirado del carro. ¿Y por qué ha habido cooperación público-privada? Ahora no hay consenso político ni se le espera, lamentablemente, porque debiera haberlo. ¿Por qué no tiene que haber consenso político? Por tanto, ahí hay una responsabilidad de los partidos, pero por lo menos hay cooperación público-privada. Yo lo vivo cada día y creo que esto es un elemento esencial del progreso, ¿no? Me parece que yo creo que este salto beneficioso para España y para los españoles hay que resaltarlo. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que hemos vivido, ¿no? Y cada vez hay que repetirlo esto, ¿no? Y esto lo ligo con la actualidad. Si esto ha sido así gracias a este sistema, a su elemento clave que son las empresas,
pues a las empresas hay que apoyarlas y hay que animarlas y no hostigarlas. No deben ser objeto de hostigamiento, sino al contrario, porque ese milagro va a proseguir si vamos juntos, cooperamos y además dejamos que las empresas desarrollen bien su trabajo. Me parece que la pandemia COVID ha sido la prueba del 9 de todo esto, ¿no? Porque ahí las empresas realmente han estado donde deberían estar, se han comportado una vez más y han demostrado ser el principal escudo social en España. Creo que en ese sentido hay que señalar que el camino es este. Hay que proseguir con ese milagro que sí se ha producido y que debe asentar a España en su presencia en el mundo, dentro de Europa, por supuesto, como se ha dicho antes muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, José Luis. Vamos a dar la palabra a Benigno Pendas. Muchas gracias, querida Silvia, por estas palabras tan amables de presentación. Muchas gracias, Aldo, por la invitación, con un plantel excelente de participantes y, en fin, y rodeado de amigos y de personas con sentido común, que es algo que se agradece mucho en tiempos complejos como los que vivimos. Aldo Alcés es de esas personas que da con mayor facilidad que otras el salto de una buena idea a una realidad práctica. Como todos sabemos, las ideas son relativamente sencillas y, sin embargo, su puesta en ejecución no es fácil, pero Aldo efectivamente siempre consigue plasmar en realidades esos planteamientos inteligentes, como es este tercer Congreso Nacional de la Sociedad Civil. En alguno de los anteriores tuve también la oportunidad de participar. Gracias también, como presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por invitarme a este acto inaugural. Nuestra vicepresidenta Araceli Mangas participa también en la sesión de la tarde y quiero recordar muy especialmente, se le ha mencionado antes, a nuestro querido y admirado Juan Velarde, presidente anterior, por medio está Miguel Herrero de Miñón, antecesor mío, por tanto, en la presidencia de la Academia. Y recordarles, por cierto, aprovecho la ocasión para ello, que el próximo día 16 de mayo tendremos en la Academia la sesión necrológica por Velarde, personaje pues, importante por tantas razones, y allí desde luego les esperamos con mucho gusto. Dos o tres ideas básicas para poner en suerte el debate, que es lo importante en estos casos. La primera es una especie de silogismo muy sencillo, ¿no? Las grandes naciones tienen grandes instituciones, España es una gran nación, luego España tiene grandes instituciones y nuestro deber es preservarlas, transmitirlas a las próximas generaciones, mantener sus señas de identidad, su ADN y no jugar con fuego respecto a cuestiones que son ciertamente muy serias y que, por tanto, tenemos que abordar con sentido común, con carácter reflexivo y con moderación. Escuché con mucho interés a Antonio Garamendi hablar de moderación. Mi discurso académico llevaba por subtítulo «Grandeza y servidumbre de la moderación política». En España a veces pensamos que ser moderado es ser tibio, pusilánime, incluso cobarde. No es verdad, no es verdad. Ser moderado es una forma de entender la vida, es una forma de saber dialogar, de reconocer que el adversario puede tener también sus partes importantes de razón y, sobre todo, una búsqueda permanente de acuerdos, de entendimientos, de hacer que las cosas funcionen bien. Y estas instituciones, les habla un historiador de las ideas políticas que efectivamente ha desarrollado su carrera como catedrático en la Complutense, ahora en la San Pablo CEU. Me recuerda mucho a aquel planteamiento de Tocqueville en La democracia en América, ¿no? Es decir, sociedad civil vertebrada, instituciones que no son solo públicas, son también privadas, fundaciones, asociaciones, por supuesto, empresas, grupos de trabajo, vertebración social, en definitiva, que pueda superar los problemas que indudablemente tiene un tiempo complejo como el que vivimos. Se suele decir en el mundo intelectual hoy día que vivimos en un umbral de épocas.
hemos terminado una época, probablemente estamos empezando otra. Creo que los intelectuales no estamos a la altura, lo único que sabemos es utilizar el prefijo post, postdemocrático, postcapitalista, postmaterialista, creo que hay que tratar de entender una época que efectivamente es difícil y compleja, pero en la que debemos estar a la altura. La segunda reflexión tiene que ver también con estos mismos planteamientos. Responsabilidad individual, los actos tienen consecuencias, lo que hacemos no es inocuo, tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestra sociedad, y hay que estar a la altura y hay que saber reconocer la calidad de los mejores. Una sociedad se honra a sí misma cuando es capaz de reconocer el mérito y de premiar a los mejores en todos los ámbitos. Los profesores sabemos que un buen alumno es una joya que hay que cuidar y preservar y orientar en lo posible. Los que hemos tenido grandes maestros siguen siendo para nosotros pues, un elemento capital, no solo por lo que aprendimos de ellos en el terreno intelectual, sino también como un modelo de vida. Por eso, frente a la tentación actual de un exceso de frivolidad posmoderna, yo creo que hay que volver al sentido de la responsabilidad, al reconocimiento de los valores fuertes y muy especialmente del mérito. Saben ustedes que en el mundo intelectual hay hoy día pues, un cierto debate, desde mi punto de vista ficticio, criticando el mérito y la capacidad y diciendo bueno, que el que llega muy lejos es que lo ha tenido muy fácil. No es verdad, no es verdad. Todo lo contrario, es decir, el esfuerzo, el trabajo bien hecho, la capacidad para aportar a la sociedad y, por tanto, el premio del reconocimiento social, económico, académico, etcétera, pues es producto del trabajo y el esfuerzo. Y tenemos el deber inexcusable de premiar a los mejores, de reconocer el mérito, porque eso es bien para toda la sociedad. Insisto, los que por vocación y por oficio seguimos el debate intelectual contemporáneo en el mundo de las grandes universidades de todos los países, pues estamos ciertamente preocupados con esta desvalorización del mérito y con un cierto igualitarismo que no se corresponde con la realidad. Una cosa es la evidencia de que los seres humanos somos igualmente dignos, absolutamente iguales en dignidad y debemos ser absolutamente iguales ante la ley, y otra cosa distinta es que nuestras capacidades sean diferentes y que, repito, honrar a los mejores es que una sociedad se honra también a sí misma. Y la tercera y última de mis reflexiones tiene más que ver, digamos, con la actualidad de la sociedad española. Uno de los signos de identidad lamentables, desde mi punto de vista, de la política contemporánea en todas partes, es la polarización. Polarización que tiene que ver, evidentemente, con los populismos. El populismo es un engaño, es una falacia, es ofrecer soluciones fáciles para problemas complejos, pero indudablemente en tiempos de crisis pues, tiene un público y llega a ciertos sectores sociales que prefieren que se engañen diciendo que se toma uno el bálsamo de Fierabras y se arreglan todos los problemas. Eso no es verdad, ni en la vida personal, ni mucho menos en la vida social y política. Y ese fenómeno de polarización es un fenómeno muy acusado en el mundo entero, en todas partes. Antes se decía muy bien que los españoles a veces no sabemos lo que tenemos y no sabemos hasta qué punto somos reconocidos en otras partes. Estaba la semana pasada, tal día como hoy, en Roma, en la Academia del Lincei, y escuché unos elogios que me resultaron enormemente orgullosos para nuestra democracia, para la corona, para las instituciones españolas. Les dije, es un gusto oírlo, pero es una pena tener que viajar para escucharlo. En España no oímos con frecuencia más que críticas, muchas de ellas desmedidas. El problema está en que estos tiempos de polarización política, ideológica, nos encuentran mal armados. Es decir, en estos 40 y tantos años de democracia, lo mejor, sin lugar a dudas, que nos ha pasado a los españoles a lo largo de nuestra agitada historia política,
en estos 40 y tantos años, sin embargo, no hemos sabido cultivar adecuadamente la cultura del pacto. Es verdad, estarán ustedes de acuerdo conmigo, que hay pactos, vamos a llamarlos implícitos, y probablemente deben serlo como tales, respecto de instituciones tan fundamentales como la corona, políticas de Estado como la defensa, hasta hace muy poco también las pensiones. Sin embargo, es preocupante que empiece a haber un desacuerdo político importante respecto de las pensiones. Nunca, y como persona que ha dedicado su vida a esa materia, nunca ha habido un gran pacto por la educación, y lo echamos de menos, Seguimos aprobando leyes ideológicamente diferentes según quien gobierne, sin haber llegado en 40 y tantos años a un gran acuerdo sobre el tema de la educación, tampoco en las universidades. El resultado es un cierto deterioro. Yo soy optimista por naturaleza, es decir, me niego a los discursos de la decadencia y del desastre, ni hablar. Nuestros jóvenes son tan estupendos como lo han sido en todas las épocas, y tan idealistas y tan maravillosos. Pero los profesores sabemos que a veces llegan con ciertas carencias fundamentales, básicas, que naturalmente hay que atribuir a los déficits de una educación que no hemos sabido, repito, pactar. Y nos falta, y con ello termino, esa cultura del gran pacto de Estado. El pacto de Estado que no tiene que ver necesariamente con gobiernos de coalición. Todos somos conscientes de que hay países donde eso funciona con bastante normalidad. Alemania es el ejemplo que ponemos siempre, pero que podría haberse traducido desde hace mucho tiempo en un enfoque leal y realista de la política, en el sentido de que los grandes partidos de ámbito nacional funcionen, digamos, de acuerdo en el sentido de dejar gobernar a quien gane, no tener que buscar soluciones confusas y complejas, por tanto, cambiando votos por distribución de ventajas políticas que no siempre son afortunadas. Nos ha faltado eso, y me consta que algunas veces se ha intentado y que nadie ha querido. Es decir, al final hemos preferido prolongar los problemas del sistema buscando pactos que, insisto, a veces no son adecuados, en lugar de encontrar en el lugar natural, que es el centro político, la relación adecuada entre las dos grandes, no son tanto ideologías como formas de ser en la vida política, que podríamos llamar centro-derecha y centro-izquierda, y que en definitiva es donde se entrecruzan las líneas de sensatez en los países civilizados. Y esas son las reflexiones que quería hacer, reiterando el agradecimiento a los organizadores por la invitación. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Aldo Alcese. Bueno, me toca sustituir a Fernando Onega. Es uno de los privilegios y las servidumbres del presidente del Congreso, que en el último momento pues te tienes que sentar para suplir a una personalidad como Fernando. Espero hacerlo a la altura de lo que él se merece. Aprovecho para agradecer la presencia del Padre Ángel. Padre Ángel, bienvenido. La presidencia de honor de este Congreso está donde tú estés. A mí me gusta participar en el debate, me gusta más que presidir, y a mí me gusta la trinchera de la confrontación intelectual. Y reconozco que me ha producido satisfacción poder sustituir a Fernando y poder también dar mi opinión en esta sesión sobre la España que nos une. Parece que en España impera la desunión. Hay, se ha dicho, una confrontación, hay una polarización, y la hay en la política y la hay en la difusión mediática. Corremos el riesgo de que se extienda también a la ciudadanía, aunque yo no lo creo. Lo que yo percibo es una ciudadanía que cada vez por la mañana se levanta para trabajar y para sacar adelante a su familia, a su país
y es en lo que nosotros tenemos que estar. Eso es más fácil si hay un proyecto de nación que nos una. Las naciones han prosperado cuando han encontrado un proyecto de nación y un liderazgo para llevar adelante ese proyecto. Yo creo, sinceramente, que en España tenemos ante nosotros un gran proyecto de nación que todavía es poco conocido y en el que seguramente todavía no creemos porque no hemos caído, pero está sucediendo. Aquí está el profesor Bernardo de Quirós, a quien aprovecho también para dar las gracias por su presencia, que sabe mucho de esto, de lo que yo voy a decir ahora. ¿Y dónde está ese proyecto de nación? Hemos tenido un efecto colateral de suerte dentro de la desgracia de la guerra de Ucrania, donde se ha puesto de manifiesto que la energía se ha convertido en el paradigma esencial y fundamental de nuestras vidas, por encima, gracias a Dios, digo yo, de la política monetaria y de otro tipo de instrumentos que hemos tenido que gestionar para que los países avancen. Ahora, los países avanzarán si la energía funciona. ¿Y qué es que la energía funcione? La energía funciona cuando tienes un coste de la energía barato y un aprovisionamiento garantizado, cosa de lo que nos hemos dado cuenta que carecíamos cuando ha sucedido lo que ha sucedido. Y nos hemos visto envueltos y nos vemos en una crisis importante. Pero esa crisis, a su vez, es una gran oportunidad para España. Yo vaticino, lamento tener que hacerlo contra todos los agoreros de los grandes males de nuestro país, y lo hago con todo mi entusiasmo y mi convicción, nos encontramos ante las puertas de un posible milagro español. ¿Y cuál es ese milagro español? Pues resulta que España es el país de Europa que tiene el mejor mix energético y la energía más barata. Y la va a tener. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un montón de energía renovable que no tiene ningún país europeo y un sol maravilloso que, gracias a Dios, nos bendice cada día y que otros no tienen. Y tenemos también una parte importante de energía nuclear. La energía de la conflictiva, la del gas, es afortunadamente marginal para nosotros. Y aquí mucha gente no se quiere enterar que lo que está sucediendo de verdad no es que Ferrovial se vaya, que se ha ido y allá Ferrovial con su decisión, pero es que aquí se están estableciendo un montón de compañías extranjeras que vienen al albur de que el coste del factor productivo más importante, mucho más importante que la finanza, que es la energía, es el factor más barato, el más competitivo y el que hace que las empresas europeas sean o no competitivas. Y resulta que España tiene ese milagro que no es fruto de una casualidad, porque aquí hubo gobiernos, y hay que rendirle también homenaje al gobierno del señor Zapatero, al que pertenecía el señor Moratinos, aquí presente, que fue el que impulsó las energías renovables, las subvencionó, todo el mundo protestó porque era una cosa que tal, y ahora resulta que tenemos un parque energético renovable que es el más importante de Europa. En España hay un suministro energético nuclear del 20%. Endesa tiene un 50% de su producción, que es energía nuclear. Y tenemos un mix de energía nuclear y de energía renovable que no tiene ningún país europeo. Es increíble, pero lo tenemos. Y eso va a producir un establecimiento recurrente, creciente, de grandes compañías internacionales en nuestro país. Y lo vamos a ver. Y se va a producir una industrialización que no esperábamos. Nunca la hubiéramos soñado. Pero en este momento existen los factores para que eso suceda. Y yo tengo la firme convicción de que eso va a suceder. Y va a ser ese milagro español, ese proyecto de unidad nacional en el que todos nosotros debemos sentirnos orgullosos gracias a lo que ha sucedido y bueno, también a lo bien que se ha hecho en España en los diferentes gobiernos que se han ocupado de gestionar la cosa pública. También en los empresarios,
España tiene las mayores empresas productoras del mundo de energía sostenible y el mayor número de ellas. Bueno, pues hay que sentirse orgullosos. Ese es un auténtico proyecto de nación. Y hay un subproducto de ese proyecto de nación, que es que España es el entorno sostenible, es la España sostenible, es el país más sostenible y más natural de Europa. Aquí viene todo el mundo, ¿por qué? Porque tenemos sol, porque tenemos playas, porque tenemos un entorno natural privilegiado, porque tenemos una cultura fabulosa, porque tenemos un arte, porque tenemos una arquitectura y porque tenemos unas infraestructuras que para los que viajamos por el mundo son alucinantes. Las infraestructuras que tiene España no las tiene ningún país del mundo. Las carreteras, los aeropuertos, basta salir de España. Muchos de los que no salen de España no saben apreciar lo que aquí tenemos. La suma de todo esto pone a España en una posición competitiva fabulosa de cara a los próximos años. Y pienso que España va a convertirse en un país referente del mundo. Yo ya soy una persona que tiene una cierta edad. He dirigido desde muy joven, a los 27 años, era consejero delegado de una gran sociedad de valores y bolsa, y he visto mucho a lo largo de mi vida. Pero la sensación que yo tengo ahora, lo que percibo, lo que veo en las calles, lo que veo en los restaurantes, lo que veo en nuestras playas, lo que veo en nuestros despachos, lo que veo en nuestras grandes multinacionales, lo que veo en nuestras posiciones competitivas fuera de España, es sencillamente espectacular. Nunca lo he visto tan positivo, tan dinámico y tan bien preparado de cara al futuro. ¿Qué ocurre? Que nos atenaza este ambiente plomizo, este pesimismo mediático y político que hay que superar. La sociedad civil tiene que estar por encima de esa confrontación política. Nuestros políticos llegarán a lo que tengan que llegar. Ojalá y que de estas elecciones, ahora se hablará a continuación, pueda salir un gobierno de concentración nacional o de coalición que pueda llevar a España a ese milagro que ya lo estamos tocando. Espero que no se malogre por una malhadada gestión de un gobierno desgraciado. Y espero que los españoles seamos capaces en este año, que es superelectoral, de encontrar esa dinámica de pacto a la que se ha hecho referencia aquí por dos grandes personajes de la sociedad española, Benigno Pendás y José Luis Bonet, que son un privilegio escucharles y que son mucho más importantes que cualquier ministro, dicho y sea con todo respeto. Porque para llegar donde ellos han llegado han tenido que pasar mucho más que para ser designado ministro. Y por lo tanto nos sentimos muy honrados y este es un congreso de mucho prestigio, aún sin ministros. Gracias. Vamos a escuchar ahora a Alex Cortés. Bueno, primero de todo, dar las gracias a Aldo por la organización de este congreso y sobre todo por contar siempre con la voz de los jóvenes, que yo creo que es fundamental, ¿no? Y yo creo que no hay mejor título que el título que aquí tenemos, de la España que nos une, para poder hablar de los jóvenes y para poder hablar pues, de todos los temas que tenemos ahora por delante, ¿no? Mirad, los jóvenes y mi generación, yo tengo ahora 25 años, soy de la generación Z, somos la generación que va a coger el testigo de muchas de las grandes cosas que están pasando ahora en España. También vamos a coger el testigo en unos años de la sociedad civil y vamos a poder continuar elaborando pues, toda esta serie de propuestas, ¿no? Somos mi generación, la generación Z, es la primera generación que ha nacido con las tecnologías. Y parece una tontería, pero no lo es, porque hay un cambio generacional muy importante, ¿no? Las tecnologías han traído a España, al mundo y a Europa, ¿no?, un cambio de concepción política, económica también y social muy importante, ¿no? Y ese cambio que nosotros ya pues venimos desarrollando y que nosotros ya tenemos interiorizado ha producido en muchas ocasiones una brecha muy importante generacional, intergeneracional. Pues ahora mismo, ¿no?, pues la generación de mis padres o incluso la generación de mis abuelos
las tecnologías no las acaban dominando, ¿no? Entonces, ahora es un momento muy importante para empezar a plantear seriamente pues, cómo se puedan abordar todos estos asuntos, ¿no? Hay muchos retos por delante que tenemos los jóvenes, pero hay uno que especialmente a mí me causa inquietud y que creo que es fundamental, ¿no? Que es, y lo ha dicho antes el presidente de la COE, que es la defensa de los valores, de los principios, la defensa de la Constitución. Yo creo que los jóvenes tenemos un papel fundamental que desarrollar los próximos años en la política y en la empresa. Y que tanto en la política como en la empresa se tiene que defender sin ningún tipo de complejos nuestro país, se tiene que defender sin complejos España. Y se tiene que defender el Estado de Derecho, se tiene que defender el modelo de convivencia que nuestros abuelos, y que en mi caso pues mis padres, firmaron y que por tanto lucharon. Y los jóvenes tenemos que ser plenamente conscientes de lo que nos ha costado como país y como generación tener este régimen de libertades y vivir como vivimos, ¿no? Muchas veces, yo soy catalán, ¿no? Se habla y se escucha muchas veces, ¿no?, el tema de la calidad democrática que tenemos en España. Pues oye, yo creo que es que en España tenemos una calidad democrática muy grande, tan grande que caben todas las personas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante, también se ha comentado antes en esta mesa y anteriormente, generar consensos. Los jóvenes tenemos que llegar a consensos y tenemos que tener la capacidad de, sobre todo estos próximos años, armar una generación que tenga la capacidad de estar por encima de las diferencias ideológicas. Tenemos que tener la capacidad de sentarnos con personas que piensan muy distintos en muchos ámbitos y tenemos que tener la capacidad de llegar a grandes acuerdos. Ahora próximamente ya está encima de la mesa un asunto que yo creo que se ha hablado poco y que los jóvenes sí que es verdad que no han hablado mucho, que es el asunto de las pensiones. Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos como generación, salvaguardar el sistema de las pensiones y sobre todo replantear este modelo, porque ahora tenemos la situación que tenemos, pero en 10 años, en 15 años, en 20 años vista, la pirámide demográfica se está invirtiendo y vamos a tener un problema de sostenimiento muy grande con las pensiones, ¿no? Y yo creo que tenemos aquí un reto muy importante, los jóvenes, de empezar a reflexionar ya sobre qué medidas se van a poder tomar y, sobre todo, generar pactos y empezar a generar diálogos con personas que piensan distinto. Y lo digo mucho y hablo mucho del tema de los pactos y del diálogo, porque no podemos permitirnos que ante situaciones o ante problemas que puedan venir en un futuro no los podamos resolver porque hayan diferencias ideológicas. Yo creo que tenemos que aprender pues, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Yo admiro mucho la generación del 78, la generación de los padres de la Constitución, los padres, digamos, ¿no?, del sistema político actual, Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, son un ejemplo bien claro de a lo que tenemos que aspirar los jóvenes en unos años, ¿no? Tenemos que aspirar a construir y a cohesionar un país que sea ejemplo en todo el mundo y especialmente pues en Europa. Y para ello pues, creo que es muy importante sentirnos orgullosos de lo que somos. Los jóvenes también muchas veces tendemos a pensar o a estar planteándonos pues los problemas que tenemos ahora mismo, ¿no? Como por ejemplo todo lo que es, en mi caso, pues ahora la búsqueda pues, de empleo, los problemas cotidianos, ¿no? Pero yo creo que vale la pena mirar más allá y hacer debates que verdaderamente puedan ser interesantes y que puedan hacer que tengamos una visión a largo plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuación. Yo voy a plantearle una pregunta a cada ponente, solamente una porque no vamos muy bien de tiempo, para que la respondáis brevemente. Son preguntas que tienen que ver pues, con temas que ya hemos comentado o con temas de la actualidad. Y aprovechando, Alex, que acabamos de escucharte, voy a empezar por ti. Y concretamente te voy a preguntar por un tema del que se habla mucho ahora, los influencers. Tú que eres joven, los influencers y los intelectuales.
¿qué crees que pueden aportar para el desarrollo armónico de nuestro país? Pues mira, y enlazando un poco con todo el tema intergeneracional y el papel que tienen los influencers, yo pues, me apunto a una frase que es muy graciosa, que sale en una película de James Bond, que dice que la edad no es garantía de eficiencia, ni la juventud es garantía de innovación. ¿A qué me refiero con esto? A que el papel de los jóvenes es fundamental, pero también el papel de los mayores, pues también. Al final, el tema intergeneracional es fundamental. Hay que tener claro una cosa. Los influencers y los intelectuales son unos referentes para muchos jóvenes. Ahora mismo pues, vivimos en una óptica pues, muy distinta a la generación de nuestros padres, que ya lo he comentado, por ejemplo, con el tema de los asuntos tecnológicos. Ahora todos los jóvenes pues, están enganchados de una forma o de otra, y yo me incluyo, por cierto, pues, al Instagram, al Twitter, al Facebook, ¿no? Y los influencers juegan un papel fundamental, porque muchas veces ahora los jóvenes como referentes no se fijan en ministros o no se fijan en empresarios, sino se fijan en el influencer de turno, pues, que muchas veces hace papeles muy buenos y otras veces pues, caen en frivolidades, ¿no? Entonces, pues yo creo que tienen un papel muy decisivo en la incidencia pública y en la incidencia social, porque al final nos movemos por referentes, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí está la clave de muchas cosas. Y creo que tenemos que tener la capacidad de transmitir que a esos influencers que ahora están generando pues, unas dinámicas y que están generando unas corrientes sociales entre los jóvenes, pues que puedan entrar a valorar y puedan entrar a debatir sobre los asuntos más importantes, ¿no? Y no quedarse solo en meras cosas que quizá pues, no tienen mucho valor, ¿no? Hay una de las cosas que últimamente pues, yo hablaba mucho, y con Aldo también lo hemos hablado mucho, que faltan intelectuales en España. Intelectuales, influencers. Influencers. y ya no que decir que faltan personalidades intelectuales en la política, ¿no? Creo que es muy importante, pues, y se echan en falta pues, personalidades como antes se ha comentado, como Josep Piqué, o como otras personas que han generado una corriente de pensamiento y que han ido más allá del puro debate político, sino que han ido a reflexionar en profundidad sobre todos los temas que ahora mismo pues, se están desarrollando. Y yo creo que en este contexto la universidad tiene un papel fundamental en la formación de jóvenes, en la formación de personas que tengan vocación de servicio público, que tengan vocación pues de poder desarrollar esos debates que hacen falta. Yo creo también que faltan intelectuales ya no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito social y en el ámbito cultural. Yo echo de menos debates culturales más serios, ¿no? Creo que nos estamos acostumbrando mucho y creo que es una de las novedades, ¿no? Que viene acompañada de las tecnologías al golpe de tuit o titulares fáciles, ¿no? Yo creo que tenemos que ir más allá de los titulares fáciles. Creo que tenemos que hacer un profundo análisis de reflexión sobre los temas que están afectando y, sobre todo, enfocar las soluciones, ¿no? Muchas gracias, Alex. José Luis Bonet, ¿crees que los fondos Next Generation, de los que tanto se ha hablado, pueden ayudar a vertebrar y a unir el país, a crear país? Bueno, por supuesto, pero antes que esto me ha inspirado la intervención de Aldo y tengo que decir algo que es que me alineo con él, ¿eh? Es decir, soy optimista, lo soy porque lo soy, pero además creo que hay razones para el optimismo, ¿no? Hemos visto lo que nos ha pasado, yo he hecho referencia antes y también Antonio, a lo que ha pasado aquí en los últimos 40 y tantos años. Un salto gigantesco, se ha dicho un milagro, pues sí, un milagro económico-social probablemente, ¿no? Pero es que a esto está lo que ha dicho Aldo, ¿no? Las posibilidades de España. Pues sí, yo estoy con él. Creo que las posibilidades de España son extraordinariamente importantes. Hay ruido, sí, ruido que oculta esas posibilidades, sí.
Por ejemplo, todavía hay gente de esta polarizada que está hablando de la lucha de clases. Están trasnochados, esto es el siglo XIX. En España, lucha de clases, ¿qué me explican? En España lo que hay son un tejido empresarial fundamentalmente de pymes, el 90 y pico % son pymes, en donde lo que hay es una familia normalmente y una cuasi familia que va con la familia. No quita que haya tensiones, que las hay, sí, porque discuten los salarios, todo esto, pero luego van juntos. Quiero decir que yo no veo que aquí haya problemas desde este punto de vista. Pero es que además yo percibo que hay ánimo empresarial y para hablar de la Next Generation concretaré esto. Pero antes quiero decir algo en la línea de lo que decía Aldo, ¿no? Sí, puede ser un futuro de potencia energética, puede serlo. Pero es que puede serlo en el otro gran tema que se ha puesto en primera división, que es la alimentación. Antes estaba en segunda división y de repente, con la guerra de Ucrania, se ha puesto en primera división. Y entre otras cosas, la gente ahora está viendo que en el mundo hay 800 millones de personas que pasan hambre. España ahí es una potencia. Y en ese sentido, pues tiene que cuidar una cosa que tenemos peligro, el agua. Cuidado con esto. Que forzar a las administraciones a que hagan lo necesario, cueste lo que cueste, para que aquí no falte el agua. Por la alimentación, evidentemente, y por el turismo. Somos una potencia mundial en el turismo, con un atractivo que no acabamos de valorar, extraordinario, ¿no? Se ha dicho esto también aquí antes, ¿no? Y creo que a esto hay que añadir, y lo ha dicho Íñigo Pendas, yo lo he hablado también, y todos, la necesidad de consenso político. ¿Cuándo ha ido bien esto? Cuando ha habido consenso político. Ahora no lo hay ni se le espera, decía yo. Pues sí, pero hay cooperación público-privada y con esto tenemos un sucedáneo. Pero ojalá haya consenso político, porque efectivamente cuando esto se ha producido, y los dos hitos a los que se ha referido Antonio Garamendi, pues han sido de consenso político, que es la transición y la incorporación a la Unión Europea. Ahí ha habido consenso político claro. Y ahí digo con la pregunta, ¿no? Yo le digo a mis amigos independentistas catalanes, ¿qué hubiera pasado en Cataluña si el año 2017 hubiese llegado a ser Cataluña independiente en el momento de la pandemia del COVID? No quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo. ¿Dónde van? Aparte de una cosa más importante, ¿dónde está la lealtad? Que es un valor, ¿no? La lealtad institucional, la lealtad constitucional, la lealtad política. Es un valor fundamental. Pues bien, yo lo que en ese sentido quiero decir, retomo la Next Generation, es que Europa en el 2008 no lo hizo bien. Se ajustaron a la línea neoliberal y listos. Ahora sí, ahora Europa está a la altura y ahí están los Next Generation. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, hablaba con mi gente, les decía que hace falta un plan Marshall y han hecho un plan Marshall, porque han puesto encima de la mesa para España 140.000 millones de euros para transformar el tejido empresarial. Y entonces yo ahí sigo siendo optimista. ¿Por qué? Porque los PERTEs, ¿quién los hace? Las empresas. Las grandes empresas sobre todo. Grandes empresas y lo que cuelga de ellas, que son muchas pymes. ¿Lo van a hacer bien? Seguro. Son proyectos que tienen ya en su cajón, lo han sacado, lo han puesto encima de la mesa. Hay el dinero para hacerlo. Pues sí, se va a transformar el país en ese sentido. ¿Y las pymes? España es un país de pymes. Resulta que la Cámara de Comercio de España es entidad colaboradora de Red.es, que gestiona uno de los programas más importantes de la Next Generation, el kit digital, la digitalización de las pymes.
El que no se digitalice quedará fuera de juego, desaparecerá. Por tanto, importantísimo. ¿Qué está pasando? Bueno, pues es un programa que tiene 3.067 millones de euros y dura hasta el 26. En este momento, ¿cómo está? Pues en este momento está que ya hay más de 200.000 pymes que han entrado en el juego y se han utilizado ya 1.000 millones de los 3.067. Hay tiempo, se puede hacer. ¿Y por qué esto ha tenido éxito? Y eso es lo más importante. Porque los empresarios pymes están por la labor, han decidido, porque han visto que si no se digitalizan, mueren, han decidido que lo van a hacer. Y por tanto, no es por el dinero que les van a dar. Al que más le dan, el que hace todas las soluciones, le dan 12.000 euros. ¿Ustedes se creen que por 12.000 euros se van a mover? No. Se van a mover porque quieren moverse. Y esto es lo importante. Yo creo que acabo ya con una cosa más concreta. Cuando hablábamos con Red.es de cómo había que hacer esto y todo esto, me decían, bueno, en el segmento 1, esto va por segmentos, es el que va de 10 a 50 trabajadores en la empresa, hay 129.000 empresas en España. Y me decían, si se apuntan 40.000 será un éxito clamoroso. Se han apuntado 80.000. 80.000 pymes, en este caso medianas, que han decidido que lo van a hacer. Como al mismo tiempo van a acabar de salir al mundo, porque la Next Generation apunta a 3 objetivos particularmente: sostenibilidad, digitalización, formación. Yo me acuerdo que les decía algún ministro, oiga, aquí faltan 2 cosas, internacionalización, porque quizá Francia, Alemania e Italia ya lo tienen hecho, pero España no, está en el camino. Y emprendimiento, porque la empresa es la clave del futuro y, por tanto, hay que procurar que haya más empresas. La internacionalización va a continuar. Desde el año 2008, que suponía el 24% del PIB, el año pasado estamos en el 40% del PIB. Y esto solo está en el recorrido, ya no digamos cualitativamente. Por ejemplo, veo en el mundo agroalimentario, mundos que yo conozco un poco, que es el del vino o el del aceite, en donde todavía estamos vendiendo a granel. Hay quien ya lo ha hecho, sí, pero hay muchos que todavía no, y lo van a hacer ahora. Por tanto, optimista. Muchas gracias, José Luis. Estamos mal de tiempo, pero yo no quería dejar de preguntar a Benigno. Tú has mencionado la falta de pactos de Estado. Yo quería preguntarte, ya sé que es imposible responder brevemente a una pregunta así, pero con todo, tienes las ideas muy claras. ¿Cómo crees que podríamos alcanzar un pacto de Estado en los temas que importan? Tú has citado la educación, las pensiones, la defensa. En alguno de estos temas, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, en tu opinión? Bueno, yo contesto ahora, por supuesto, a tu observación. Me voy satisfecho porque he escuchado muchas cosas inteligentes en esta mesa y en los discursos anteriores, y sobre todo porque veo que coincido con varias generaciones. Quería hablar también de un pacto de generaciones, pacto implícito, eso no se puede firmar, no hay interlocutores, pero hay un pacto de generaciones. No olvidemos a los mayores, no olvidemos a los mayores. La apuesta por las tecnologías, que es evidentemente imprescindible, por la inteligencia artificial, eso no es que sea el futuro, es ya el presente, pero no debe hacernos olvidar que hay un sector importante de la población que le cuesta mucho, que no llega, que la distancia crece entre quienes tienen o pueden tener una formación digital y quienes no la tienen. Yo sufro mucho, y estoy seguro de que a ustedes también le pasa, pues cuando veo a una persona mayor en el banco intentando cobrar su pensión y no es capaz de dar con la tecla adecuada y tampoco encuentra a quien le ayude porque se cierran sucursales bancarias, la España vaciada, los problemas de ese tipo, no hay que olvidarlo. El problema demográfico, tenemos muchas cosas
pero, insisto, desde una visión en fin, que comparto en términos muy, muy positivos. Y luego, y eso tiene que ver desde luego con el tema de los pactos, hay que conseguir que los mejores se dediquen, si no plenamente, si al menos una etapa de su vida, a la política. Yo creo que el secreto de la transición y el secreto de otras etapas posteriores ha sido que muchos de los mejores, y aquí tenemos personas que han ejercido cargos de máxima relevancia, han dedicado un tiempo de su vida al servicio público, a conseguir, digamos, hacer una política en favor de lo que antes se llamaba el bien común, llamémoslo el interés general, ¿no?, en términos más neutros. Es peligroso que se descuelguen las personas de mayor capacidad de la política. Es peligroso que los jóvenes vean con distancia y descalifiquen globalmente, cosa injusta, a la mal llamada clase política, que es expresión que no me gusta nada por sus orígenes ideológicos, precisamente. Pero hay que conseguirlo. Uno de los secretos de la transición es evidente, es que grandes personalidades, entre los mejores de los mejores, estaban allí para hacer bueno un proyecto de nación que ha resultado extremadamente exitoso. Y eso me permite enlazar con la pregunta. Cuando hay una buena formación, cuando hay sentido de Estado, cuando hay capacidad intelectual, es mucho más fácil llegar a acuerdos. Yo he tenido la fortuna de ser amigo, si no de los 7, de al menos 6 de los ponentes constitucionales, muy amigo en alguno de los casos, y todos me lo han contado, y por lo demás solo dos, los dos Migueles, ¿no?, Miguel Herrero y Miguel Roca, siguen entre nosotros. Pero con todos ellos he hablado largamente de esto, y siempre una de las razones para el secreto del éxito era la buena relación personal, que naturalmente se facilita entre personas con una formación, con una capacidad, etc. Yo animo a mis mejores alumnos a dedicarse a la política, y debo decir que la respuesta me preocupa. Nacho lo hacía observar antes. En cambio, si les animas al mundo de la empresa, al mundo de los grandes negocios, eso, a ser influencers, eso ya les gusta más. Bueno, en fin, démosle a la política la dignidad que merece. Pactos. Hombre, yo dije que hay felizmente pactos implícitos y que funcionan. Me sigue doliendo profundamente la falta del gran pacto educativo que he echado siempre de menos. Pero bueno, España ha sabido responder en los grandes momentos. Estaba pensando, la gran reforma, la única importante de las dos que ha habido de la Constitución, el artículo 135, la estabilidad presupuestaria, se pactó en 15 minutos, me lo han contado sus protagonistas, los dos expresidentes del Gobierno, ¿no?, en 15 minutos, porque era una necesidad objetiva. Y termino con eso, por cierto, hablando de Europa y lo que ha dicho muy bien José Luis. El secreto del éxito de España se llama también Europa. O sea, menos mal, que estamos donde tenemos que estar, en el lugar que nos corresponde en Europa y en el mundo. Esperemos que haya buenos pactos en el futuro. Muchísimas gracias. Ya por último, Aldo, muy brevemente, si quieres decirnos algo de otro tema que está sobre la mesa estos días, y es la inteligencia artificial. Bueno, es obligado hablar de ello, porque sin duda, se ha dicho antes, estamos asistiendo de manera silente y natural a esta revolución industrial masiva, porque la inteligencia artificial no se aplica solo a la industria, como otras revoluciones industriales anteriores, sino que es y sirve para todas las actividades, es transversal en todas las actividades. Es una muy buena noticia que estemos en ello, pero es cierto que abre un desafío ético monumental, porque la inteligencia artificial tiene y es enormemente útil para muchas cosas, pero si se utiliza mal, también puede transformar la sociedad en un sentido muy negativo. Ese es el gran desafío político que tenemos en la próxima legislatura. Cómo gestionar el desarrollo de la inteligencia artificial sin cercenarlo, porque es fundamental para el desarrollo de la humanidad y será motivo
de alta prosperidad y de una extensión de esa prosperidad mucho más acelerada que de otra forma. España está bien preparada para ello. Tenemos el centro de supercomputación más importante, de los más importantes del mundo. Ahí está José Ramón Calvo, que luego va a intervenir en una de las mesas, que es su asesor estratégico. Ahora el Gobierno ha decidido, en una buena decisión, aumentar en 400 millones de euros la inversión de ese centro de supercomputación cuántica, que es esencial para que tengamos la maquinaria para procesar todo lo que falta para implementar esa inteligencia artificial generalizadamente. Tenemos que incentivar el talento. Hay uno de los grandes talentos de la inteligencia artificial que va a intervenir en una mesa posterior, Daniel Ferrer, que ha desarrollado una tecnología revolucionaria para la gestión de tesorería a nivel mundial y que tiene un éxito arrollador. Bueno, España tiene talento, España tiene buenos matemáticos, tiene buenos estadísticos, tiene buena tecnología. Yo creo que estamos en el albur. Esto se le suma a lo que he dicho anteriormente. Por ahí vamos por buen camino. Somos uno de los países que está avanzando más y mejor en el ámbito de la inteligencia artificial. Y ya es hora de que hablemos de lo positivo. Aquí en esta mesa se han hablado de muchas cosas positivas. Yo he dicho que somos un proyecto de suma positiva y creo que eso es lo que tenemos que intentar hacer entre todos, ¿no? Y ahora sí que me gustaría que hubiera algo de debate. No pasa nada si le comemos un poco de tiempo al café y luego a las mesas y luego le comeremos un cuarto de hora a la hora de la comida, que como es un cóctel comida, pues dará para también seguir comentando. Muchas gracias, Aldo. Pues si hay alguna pregunta del público, sí, si podemos acercar algún micrófono. Que se identifiquen. Bueno, pues no veo micrófonos. Sí, si os podéis identificar antes de formular la pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias, señora moderadora. Gracias a quienes han organizado este congreso. Quiero destacar, permítanme, Aldo Olcese, que no solamente lo ha organizado, sino que ha capitaneado la unión que hace la fuerza en la sociedad civil ahora, con un gran mérito, junto con su equipo. Ustedes me han dado pie, o el título de la ponencia me da pie para formular la siguiente pregunta. ¿La España que nos une o la España que nos une y quienes nos separan? La pregunta es, ¿creen ustedes en conciencia y cree el público que la sociedad civil, representada por quienes no hemos sido elegidos por el pueblo, nos hemos erigido en representantes de la sociedad civil, estamos haciendo lo suficiente? ¿O pretendemos nadar y guardar la ropa, cuando es momento crítico en España para nadar, aunque se pierda la ropa? 3 puntos nada más para justificarlo. ¿Quién quiere contestar? ¿Dónde está la queja de la sociedad civil ante la ocupación del Gobierno del Estado, apoyándose en quienes han intentado y van a seguir haciendo destruir el Estado? ¿Dónde está la queja? ¿Dónde se ha oído la queja de la sociedad civil frente al desmadre absoluto de la mal llamada ley de solo sí el sí? ¿Dónde está la voz ahora? Y con esto termino, señora Iranzo. La voz ahora de quien ofrece a los hambrientos pan para lograr algo, quien ofrece a los hambrientos de vivienda para lograr algo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Queréis responder a alguno a esta pregunta? Bueno, quizá por alusiones. ¿Qué hace la sociedad civil? Pues lo he dicho en mi discurso de apertura. Enlazo con lo que me decía Carmelo Encinas. Tratar cada mañana de hacer desde el altruismo algo positivo por mi país, sin que nadie me lo pida y nadie me lo remunere. Y que mi salario sea el del alma. Un salario del alma donde al final de la noche te vayas a la cama diciendo, bueno, yo he intentado aportar mi modesto grano de arena. Este congreso, otras muchas cosas que se hacen, un empresario en su empresa, un padre en su casa, nunca va a ser suficiente. Lo que sí es cierto es que la política se ha adueñado de la vida en España.
Antes había una vida política y había un resto de vida que era mucho mayor, pero la política ha invadido todos nuestros espacios. También es cierto que les dejamos invadirlos. Yo esta mañana he tratado de lanzar un mensaje. Hagamos lo que tenemos que hacer en los espacios que tenemos y que son nuestros, donde el Gobierno no tiene nada que decir. Y es que hay muchos espacios donde podemos y debemos hacer. La contestación a tu pregunta, Ángel, es que no hacemos lo suficiente y que tenemos que activarnos un poco más. Pero activarnos no significa salir, en mi opinión, salir a la calle a manifestarse. Mañana hay una manifestación, pasado hay otra, han ido 1.035.000. Yo no creo en eso, creo en la democracia. Hemos elegido a unas personas que nos representan, luego elegiremos a otras, habrá cambios, no los habrá, pero hay parcelas en las que nosotros tenemos plena libertad para trabajar y actuar. No basta con decir, el gobierno es un desastre, piove porco governo, ¿no? Eso ya se decía en Italia hace muchos años. No, el gobierno hace lo que tenga que hacer y nosotros tenemos un montón de cosas que hacer, igual que he dicho antes, que hay un porcentaje muchísimo más elevado de gente positiva y que trabaja en positivo, pues hay que trabajar en positivo y activarse y ya está. Bien, había otra pregunta y yo creo que con esto acabamos. Ya cerraremos. Hola, bueno, buenos días primero que nada. Es un gusto para mí poder estar aquí. Yo soy de Uruguay y soy nieto de español. Como muchos españoles emigraron a principios de siglo hacia países de Latinoamérica y de Hispanoamérica. Alex, la verdad te felicito por lo que has dicho. Creo que nosotros tenemos que tratar de reivindicar los valores que nuestros abuelos, por ejemplo en mi caso, a través del esfuerzo del trabajo, nos han generado, y creo que es un desafío para la juventud y para las nuevas generaciones poder transmitir ese valor del sacrificio que genera el poder prosperar y crecer en base al trabajo, ¿verdad?, que uno puede generar. Yo en mi país soy concejal. Los concejales somos honorarios, no cobramos sueldo, tenemos que trabajar en otro trabajo para poder sustentarnos y hacer el trabajo para la comunidad que corresponde. A los 15 años empecé a trabajar en actividad política con el expresidente Jorge Valle y creo que no hay mejor forma de hacer política que a través del liberalismo y de la libre empresa y del apoyo del que le podemos brindar a los empresarios para poder tener una mejor calidad de vida, porque son los empresarios los que generan los puestos de trabajo, y lo que tú has dicho sobre ese cambio generacional, creo que la reivindicación de los valores es la principal enseñanza que nosotros, que somos quienes vamos a tener hijos en el futuro, le tenemos que brindar a nuestras generaciones y transmitirlos en nuestras comunidades, que es muy importante. Así que celebro tu ponencia, como la del resto de los ponentes también, que fue muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Yo, antes de terminar, quisiera dar 7 apuntes a modo de titulares de lo que ha sido esta mesa plenaria. Primero, la importancia de los valores y de la educación. Lo han resaltado varios de los ponentes. Segundo, la necesidad de la vuelta al mérito y la capacidad. Tercero, el populismo es una falacia. Cuarto, necesitamos un proyecto de nación que nos una. Quinto, España tiene que actuar sin complejos, no nos valoramos lo suficiente. Sexto, faltan influencers intelectuales. Y por último, y termino con una nota brillante, tenemos un gran futuro por delante. Muchas gracias. Muy bien.